iniciado de manera muy temprana en la práctica, en su vida sexual. Es algo a llamar la atención, aunque sociedades machistas como la nuestra, realmente durante mucho tiempo a nivel rural, lo que pasa es que ahora se ve a nivel urbano, pero a nivel rural se veía práctica de niñas casadas a los 13, 14 años con hombres. Sí. Ya a nivel urbano vemos que las cosas han llamado la atención y se ha convertido, recuerdo que alguien decía una vez, esto es casi un problema de salud pública. Sí. Y ciertamente un embarazo de riesgo, cuando tú lo sometes dentro de lo que es el esquema administrativo de lo que son los hospitales dominicanos, es mucho más costoso que un embarazo de tipo normal. Sí. Eso es así. Doctor, yo quería preguntarle algo muy importante también sobre el tema que estamos llevando a cabo. Quiero saber si este embarazo de riesgo es una niña de 12 años, qué sé yo, de 13, a veces hasta de 10 está embarazada ya. De 9. De 9, ok. No aquí en República Dominicana, pero claro, hay un dato de una niña de 9. Sabemos que ese producto de los químicos que alteran directamente el proceso de una niña para que su menstruación le llegue antes de tiempo, del tiempo tiene que llegarle, que eso ha provocado también mucho daño, porque ya de que una niña se forma, puede tener 10 años, pues siente el deseo de la práctica. Realmente, don Antonio, es un poquito más complicado de ahí. Sí, que no te explique eso ahí. El ciclo, y voy a tener que referirme a mi ex esposa, que es ginecóloga, y ella me explicaba, el ciclo de una mujer a otra varía mucho. Sí. Entonces, hay factores de tipo ambientales, genéticos, sí, y metabólicos que hacen que una niña de 9 años, y por lo que hemos trabajado en hospitales pediátricos, nos hemos topado con la desagradable sorpresa de tu ver una niña de 9, 10 años que a veces tiene más cuerpo que la enfermera que la está canalizando. Sí. Eso sí. Entonces entran dos factores más, el factor educativo y el factor social. Una niña formada, porque como usted decía, raíces de mal, una niña formada llama la atención de ciertos hombres. Y entonces ahí comenzamos a repetir el ciclo. Entonces, por eso vemos niñas de 9. Es una cuestión de conciencia social, porque la madurez de un individuo puede orientarle y decirle, mira, es una niña, tiene 9 años. En otras ocasiones vemos asuntos de tipos de costumbres familiares. Por desgracia vemos niñas expuestas innecesariamente. Y estoy totalmente seguro, don Alberto, que usted ha sido testigo de eso. Hay familias o madres que visten a las hijas de 10 años como si fueran mujeres. Sí. Entonces una niña de 10 años que está vestida como mujer, un hombre con conciencia, un hombre con criterio dice, bueno, es una niña, pero no todas las personas tienen el mismo criterio. La fuerza de voluntad no está. Ahí quiero llegar a pasar otra pregunta. Yo creo, hasta lo que yo he avanzado estudiando y esas cosas, entiendo que una niña salir embarazada de 12 años, lo decía al principio, afecta su desarrollo tanto físico como emocionalmente. Económico, físico, sí, social, económico y académico, ¿no? Y la capacidad, claro. Es decir, una niña de 9 años tiene que estar jugando con muñecas, no amamantando un niño. Entonces hay una alteración ahí, ¿verdad? Claro. Y que su capacidad directamente se detiene. El embarazo en un adolescente, y mientras más joven en la etapa de la adolescencia suceda, peor, es un trauma. Un trauma, ok. Otra pregunta que quiero hacer, porque yo entiendo que el hijo que viene de esa muchacha también trae el mismo trauma. No alcanza el desarrollo de su capacidad con muchos esfuerzos. Quizá lo pueda alcanzar, pero es muy difícil porque no trae directamente el desarrollo que tiene que tener un feto dentro de una madre, los alimentos que necesita esas cosas para tener un cerebro bien preparado, con una defensa fuerte y para desarrollar su inteligencia.
afecta también. Ciertamente, como le decía, el número de abortos en adolescentes, por ejemplo, el síndrome de membrana hialina, la maduración pulmonar en pacientes con alto riesgo por adolescencia es algo que sucede con mucha frecuencia, pero cuando la femenina lleva su embarazo a su final, generalmente los productos son productos muy normales. Aún así, don Antonio, aunque se lleve dentro de los cánones pediátricos y fisiológicos un embarazo a término de manera normal, tenemos que entender que la dinámica, que es algo en lo que usted tiene mucho conocimiento, la dinámica que sucede en un hogar donde tú tienes una mamá que te lleva solamente 12 años, que no tienen las estructuras necesarias en cuanto a madurez. Y a educar, a sembrar valor y esas cosas. Entonces, eso trae problemas. Y déjame decir una cosa. Las hijas de madres adolescentes, aunque no manejo la estadística, la gente de epidemiología no puede echar una mano en eso, pero son más propensas, y eso lo voy a decir como ex residente de psiquiatría, son más propensas a presentar embarazos en su adolescencia que aquellas que no. Ok. Entonces, seguimos con el tema que tenemos, y esta cosa la traemos a colación porque hace mucho daño, porque mire, un % alto de lo que motiva a la humanidad hoy, mayormente a los jóvenes, adolescentes, es la poca incapacidad que tiene por falta de educación en desarrollar, o sea, su fuerza mental para evitar caer en situaciones. Mire, o sea, son personas vulnerables, vamos a decir, hoy en día. Personas vulnerables a que cualquier situación, ellos le buscan la solución de la manera que sea, no importa que no sea la correcta ni establecida por Dios. Lo importante es salir del paso, como se dice en el tigueraje. ¿Entiendes? Entonces, esa falta de fuerza en su educación, en su mente, en su corazón, de valores, sembrado en su corazón, como decía el doctor, iba a decirle el pastor, por una madre que no tiene la capacidad para educar a ese niño, ¿ve? No lleva los valores que mañana se va a necesitar cuando sea adulto para tener una fortaleza, una firmeza en sus propias decisiones que sean valoradas como bien hechas, bien dichas y bien establecidas. Entonces, esa es la falta de valor la que lleva a ese joven a caer en práctica deshonesta sin tomar en cuenta el daño que está haciendo a su propia generación y a él mismo, en caer en cosas que se le presentan, ande en cuenta que tiene una habilidad para tener una buena remuneración económica o salir de un paso, muchísimas cosas. Fíjense, por ejemplo, muchas jóvenes hoy en día para ser modelo, para ser una comediante, lo que sea, en el mundo, tiene a veces que pasar por manos malévolas y caer en práctica deshonesta para alcanzar su grandeza que quiere alcanzar. De eso se trata el movimiento Me Too en Estados Unidos, ahora usted lo citamos. ¿Se da cuenta? Háblame un poquito de esa situación ahí para ver. No, ciertamente hay detalles de tipo sociales y de valores, como está diciendo don Alberto en este momento, y eso se ve. Todo el mundo tiene una historia, es decir, ha escuchado a alguien que ha dicho de una manera u otra. Incluso se ven en los deportes, no sé si usted se recuerda de hace alrededor de 20, 24 años atrás, donde un scout que operaba en República Dominicana exigía a los aspirantes a beisbolistas el tener sexo con ellos. Sí. El movimiento Me Too trata sobre eso, lo que sucedió. Aquí pasó mucho eso. Sí. No, pero hablamos, por ejemplo, de la cuna de la democracia, donde uno piensa que ese tipo de cosas no sucede. Claro. Los hermanos Einstein, no me recuerdo bien el apellido, eran los fundadores de Miramax en Estados Unidos. Pero también tenemos un tema de tipo económico. Realmente la pobreza y el abandono en el que se han encontrado durante muchos años la juventud. Yo déjame decirle una cosa, don Antonio.
Suerte que las cosas están cambiando, pero durante muchísimo tiempo, y en otra ocasión hablaremos más de esos detalles. Sí, sí, claro. El 40% de los jóvenes dominicanos por debajo de cierta edad tenían una situación de desempleo o de informalidad dentro del empleo. Sí. La persona que está dentro del empleo informal no es como muchísima gente piensa, si él tiene trabajo, no. Hay ciertas cosas del empleo informal que te sacan de lo que son beneficios del empleo formal, exacto, del empleo formal, que influyen dentro de tu calidad de vida. Entonces, imagínese, usted que primero ha sido reinserto desde hace alrededor de 30 años, ¿verdad? 20 y pico de años. Se topó con lo que es la crudeza de por qué no solamente las jóvenes llegan a lo que es hacer favores sexuales por cierta cantidad de dinero, sino por qué ciertos jóvenes caen en pandillas. Sí. Porque es una situación de falta de oportunidades. La gente le va a caer encima. Pero hay que decirlo, ha habido mucha falta de oportunidades. Yo tengo la tolerancia para eso. Yo sé que usted tiene tolerancia, y no solamente que tiene tolerancia, sino también que tiene el valor de tomar cierta postura. Porque como le dije ahorita hace 5 minutos, usted agarró y reformuló 50 años de prédica cristiana en América Latina. Claro. Mire, doctor, hablando de esto que estaba diciendo ahora mismo también, de por qué muchos jóvenes también caen en esas situaciones, tiene que ver mucho el Estado con eso también, tú sabes, de la falta de oportunidad y esas cosas que tienen. Seguimos hablando de lo que es, en este caso hablando del homosexualismo, pero señores, quiero decirles que se multiplica también por generación la violencia, se multiplica también el odio, se multiplica también el resentimiento, se multiplica la envidia, se multiplica la mentira, se multiplica, o sea, la maldad tiene muchos ramos. En este caso estamos hablando de la rama del afeminado y el homosexual, porque esa es la práctica a la que yo soy testigo, porque la he vivido claramente. También he vivido la violencia, conozco, pero es un tema que estamos hablando hoy, son temas diferentes. Como decía el doctor, que traeremos más adelante también, para que las personas entiendan directamente qué peligrosa es la maldad que llevamos en nuestro corazón y cuán dañina puede ser hasta para el mundo entero. Porque les voy a decir una cosa, la maldad entre nosotros es más fuerte, más destructiva que una bomba atómica. ¿Se fijan? Porque la explosión de la maldad dentro de nosotros puede provocar en un líder mundial. Ahí tenemos el caso de Hitler. Maten a todas esas personas, acaben con ellas. Y solamente esa palabra se multiplica en todos los que están bajo su autoridad y van y cometen esa gran atrocidad. Por eso es tan peligrosa la maldad en un ser humano. Hasta que usted no la controla en su vida, no importa que sea religioso, no importa ser quien sea, esa maldad sigue fluyendo y haciendo destrozos dentro de las iglesias, en los hogares, en todas partes. Qué bueno que usted cita a Adolfo Hitler en este momento. Y su intolerancia. Tolerancia fuerte. Exacto. Y el ser humano más malo que ha pisado la tierra, que dicho sea paso, no era Adolfo Hitler. Mucha gente dice que el asesino de masas más grande que existió es Joseph Stalin. Puede ser cierto, pero el ser humano más malo que se dice que ha morado la tierra no fue Stalin, no fue Jeffrey Dahmer tampoco, ha sido Pol Pot. Entonces, ahora que está diciendo que dicho sea de paso, viene del sistema religioso de su país, si mal no recuerdo, de Camboya, y llevó al exterminio casi de toda su nación. Sí, claro que sí. No, porque los campos de la muerte de Pol Pot no lo podemos comparar con los alemanes, porque la dimensión de Camboya no es la dimensión de Rusia ni de Alemania, pero
los campos de concentración. Entonces, algo, en eso tiene similitud un poco con Stalin. Claro que muchos de los muertos de Stalin se relacionan de manera directa con errores de su política, Sí, sí. como la hambruna del 30. En el caso de Pol Pot fue persecución de tipo ideológica. Estamos hablando de asesinatos de niños, de ancianos, de intelectuales, que llevó casi al exterminio de la población camboyana. Sí, sí. Mire, doctor, ¿usted sabe a qué viene a colación este contenido que estamos haciendo aquí? Es que yo he tenido que ver a muchos jóvenes, hembras y varones, por temor a que se descubra su posición de efeminado, envenenarse, ahorcarse, dejar cartas, ¿ve? Caer en bandas, como usted decía ahorita, para tapar su afeminación, ¿ve? Y un sinnúmero de cosas, barbarias que acontecen. Entonces yo le hago un llamado a los padres que entiendan de una vez por todas que un niño en su familia afeminado no tiene que ver con que jugó muñeca, ni que vio una novela, como decía Wester Paul, un ex brujo cristiano hoy en día. No tiene que ver con que la mamá lo añoñara mucho, no tiene nada que ver con eso. Es un producto que viene multiplicado desde el vientre de su madre como consecuencia de una práctica a ti, padre. Y tú dirás, pero yo nunca me acosté con un homosexual. Y la madre dirá, yo nunca me acosté con una lesbiana para que me acontezca este desastre ahora. Es posible, padre, que tú no lo hicieras, pero un ancestro tuyo pasó por ahí. Un ancestro tuyo pasó por ahí y ahí está el producto de Satanás. Dentro del mundo esotérico, la explicación del homosexualismo es un poquito diferente de aquellas personas que hemos tenido la oportunidad de oír de ciertas personas que tienen religiones alternativas, Sí. de tipo esotérico. Hemos escuchado cuáles son las explicaciones que ellos dan. Me sorprende la posición de don Antonio, ha sido una posición muy firme el día de hoy. Yo soy un poquito más laxo. Entiendo que existe tolerancia, las familias necesitan orientación. Y entiendo que don Antonio aquí está don Alberto está aquí con... Es lo mismo, Alberto y Antonio. ¿Tú con Antonio es el apodo, Alberto es el apodo y Antonio es el nombre. Con la finalidad de que esas familias, porque ¿qué sucede, don Alberto? Y es que, lo que pasa es que a mí me gusta llamarlo por su nombre. No hay problema, la gente me conoce por Antonio. Ciertamente las familias que tienen un integrante en ella como miembro de la comunidad homosexual, con la preferencia homosexual, tienden a ser incluso muy crueles con ellos. Y es una cuestión de tolerancia. Yo estoy seguro que aquí van a encontrar a través del servicio social que da don Alberto orientación, porque no es una desgracia, es decir, una desgracia que tú tengas un hijo con cáncer. Eso es una desgracia, realmente eso es una desgracia, pero tú tener un hijo homosexual es un asunto de tolerancia, es decir, yo le voy a decir una cosa de la que yo no me siento nada orgulloso de decir. Yo soy un hombre mujeriego con mi vida entera, debí de ser discriminado por eso y no lo fui, entonces es un asunto de tolerancia. Sí, y de conocimiento también, porque el problema del homosexualismo es por lo que se habla de tanto. Todo el mundo adora un homosexual en la otra casa, pero en su casa no lo quiere. No quiere tener un homosexual. Bien dicho. Pero lo adoran, ay, mi amor, en la otra casa. Bien dicho. Y déjame decir una cosa. ¿Es un problema? Los homosexuales, voy a citar el caso de muchachos que han sido desaparecidos, y sobre todo el joven Pérez, me parece que es Freddy Pérez, o veían las lágrimas amargas de su madre al llorar la muerte de su hijo. Eso es otra cosa que tenemos que tocar más adelante, que es lo que está sucediendo con el conglomerado homosexual y las muertes que se están dando en él. Y lloraba amargamente porque era un hijo extraordinario. A mí me conmovió la magnitud de hijo que era el joven Pérez con su señora madre.
Me dolió mucho ver las lágrimas de su madre. El tú ser homosexual no indica que tú eres un mal hijo. Los homosexuales son muy buenos hijos. Sí, sí, pero es que yo, mira, es otra cosa que yo veo también homosexual. Y A son muy veces, buenos profesionales. sí, ¿tú sabes por qué son buenos homosexuales? Buenos profesionales. Porque el rechazo que han recibido lo obliga a ellos a alcanzar una buena posición para poder entonces ponerse por encima de ese rechazo. Sí, es cierto. ¿Te fijas? Yo recuerdo que en una ocasión hubo un muchacho de un canal que ya no, casi no lo veo por ahí, no sé qué ha pasado, que le dicen Chulo Güey, hablar de mi persona, refiriéndose a que cómo en una cárcel permitieron a un homosexual que estuviera controlando hombres. Entonces yo le dije a él, mira mijo, ¿cuántas veces te has puesto tú en la mano de un buen psiquiatra, de un buen médico con preferencias sexuales? ¿Cuántas veces tú has ido o vas a tener que ir a una embajada para poder entrar a otro país donde quien te va a dar el permiso para entrar es un homosexual? Yo voy a hacer una cápita y voy a hacer una corrección. Eso es un ejercicio de ignorancia. Y yo pudiera traer, como le decía ahorita, yo le puedo traer un prontuario y citarle 27.000 ejemplos en la historia, desde comandante de las camisas pardas hasta Alejandro Magno. Pero no lo voy a hacer, sino que voy a poner el ejemplo del mismo Don Alberto, señores. Para que vean que es un asunto de preferencia sexual, Don Alberto tiene su preferencia sexual, sin embargo, Don Alberto lideró un movimiento. Pero no solamente eso, me voy a tomar al lado de usted, me voy a tomar este atrevimiento. Don Alberto peleó de tú a tú con los mejores peleadores de República Dominicana, y con los que no peleó han sido amigos de él, cercanos, que lo respetan, él a ellos y ellos a él. Y es un hombre que todo el mundo ha reconocido su labor dentro del movimiento carcelario dominicano. No tiene nada que ver con su preferencia sexual. Y yo sé que a mí me van a caer muy encima por lo que yo voy a decir ahora, pero es que la hombría de una persona, su hombría, no tiene nada que ver con su preferencia sexual. Yo creo que sí. No, el ejemplo es usted, es decir, Y lo demuestro. yo no voy a hacer ninguna de las anécdotas que por confianza he escuchado de Don Alberto, Ya. pero en términos de hombría, Don Alberto demostró en muchísimas situaciones la calidad de hombría que tenía, y es respetado, señores, por cada uno de los miembros de la vieja escuela. Por algo será. Entonces, si Chulo Güey dijo eso, ya Don Alberto no hace ciertas cosas, pero me hubiera gustado verlo plantado el uno contra otro, a ver quién era quién. Como le dijo una vez Don Apolinar a alguien, si yo hiciera diligencia todavía, yo te aseguro que tú no eres el hombre que te me para enfrente. Eso es una verdad. Sí, mira, eso fue Don Apolinar que lo sí. Mire, doctor, eso es una verdad. Mire, yo quiero alertar a los padres que hoy, los que se han casado, que van a tener su generación, a los que tienen sus hijos ya, esas cosas. Muchas veces una muchacha que desde su niñez, lo digo por experiencia, yo a los 6 años yo sabía que yo, quién era yo, en cuanto a mi preferencia y mis sentimientos internos. Pero esos muchachos y esas muchachas que tienen ese sentimiento interno tienden a volverse personas a veces inseguras de sí mismos, a veces son poco social porque tienen mucha inseguridad y tienen temor que en algunas de sus posiciones salga a reducir lo que ellos llevan interno. Tienen temor en la casa donde los hermanos se den cuenta, porque imagínate lo que va a hacer. Tienen esa inseguridad de que el padre o la madre se den cuenta, porque ya tú sabes lo que va a hacer. Entonces ese muchacho empieza a desarrollar una inseguridad en su interior que le afecta en los estudios muchas veces, le afecta en el trato social con los demás amiguitos, le afecta en todo lo que tiene que ver con su desarrollo como ser humano. Tiene un problema interno, que tiene algo guardado
que tiene temor de que en cualquier momento alguien se lo descubra. Y a veces se encierra en sí mismo, a veces vive un tipo de vida de doble personalidad y hace cosas para aparentar que es más hombre que los demás. A veces la violencia lo hace llegar a meterse en bandas, como decía el doctor ahorita, a crearse más guapo en el barrio o la más guapa, para que su problema interno que tiene nadie lo pueda descubrir. Entonces, esa inseguridad lleva a ese ser humano a ser una persona muchas veces muy indiferente, muy diferente a los demás. Entonces, yo creo que ustedes, padres y madres, que observen en sus hijos cuando hay algún problema en ellos emocional o de violencia o algo así, tratar de buscar el porqué. ¿Qué hay dentro del niño que se está desarrollando que el niño no lo acepta por temor a ser rechazado por los amiguitos, por los hermanos, por el padre, por quien sea en la calle? Es muy importante que se haga esa observancia, porque la crianza de un muchacho no solo depende de darle ropa cara, de buena comida y esas cosas, y mandarlo a la escuela solamente y ya. El padre tiene que tener en la madre una observancia en ese niño de las cosas que hace y buscar las raíces de dónde viene ese problema para entonces arrancarlo de raíz, sacarlo y ayudar al muchacho a que viva con su violencia y violencia, con su afeminación, sea afeminado, con lo que sea interno, que sea producto de la maldad, que aprenda a vivir con eso, llevándolo cautivo hasta la tumba y haga su vida como cualquier ser humano sobre la tierra. Yo creo. Y sobre todo darle amor a sus hijos, es decir, todos sus hijos son iguales. No importa todos tus hijos son iguales. Todos los hijos son iguales. Eso es lo correcto. Vuelvo a poner el ejemplo de don Antonio. Don Alberto amó a su madre muchísimo. Me tomo el atrevimiento de decirlo porque ha tenido la confianza de hablarme de la relación de él y su madre. Amén. Entonces, al final eso es lo que importa. Hay una frase de Lennon que decía, todo lo que necesitamos es amor. El amor está contra todas las cosas indebidas sobre la tierra. El amor no hay cosa que no salga por encima de todas las cosas que puedan ser sobre la tierra. Todo está por debajo del amor. Amén. Entonces no se preocupe por el problema que tengan sus hijos, no importa cuál sea. Enfréntelo con amor. Y con respecto a lo que es la multiplicación por generación hasta la cuarta generación, quiero poner un ejemplo. En una ocasión Jesús le dio la vista a un ciego de nacimiento. Las personas se asombraron bastante y le preguntaron a Jesús, al instante ahí, maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque se entiende por generación y por multiplicación que cuando una persona comete una falta, tiene un porqué y una raíz de dónde viene. Fue lo que ellos quisieron saber de Jesús. Jesús le contestó, ni él ni sus padres pecaron, sino para que se glorifique el poder de Dios. Amén. Gloria. Ahora, muchas personas se preguntarán, pero si no pecó ni él ni sus padres, entonces ¿por qué era ciego? Acontece una cosa. Te lo acabas de decir. Sí. El muchacho era el fin de la cuarta generación. Dios impidió, o sea, Jesús impidió que el mal ancestro que venía de sus ancestros pasara a una generación nueva que iba a empezar después de él, que eran sus hijos. ¿Me fijan? Porque es hasta la cuarta generación. Ahora Jesús dijo, claro, no pecó ni él ni sus padres, pero sus ancestros sí. Y aquí se manifestó la falta de ellos en este muchacho. Entonces, cada quien que tenga un mal en su familia, de índole generacional, con sus ancestros, debe de tratar de buscar que Dios la corte, sea cortada. Usted puede lograrlo también, de que eso sea cortado hasta que usted va a tener su generación, para que no pase a su generación que es nueva ahora. ¿Ve? Eso fue lo que Jesús hizo, señores. Y eso es lo que tiene que hacer usted, padre y madre, con su hijo. Ayudarlo, educarlo, prepararlo, para que en él tome dominio de su problema y lo lleve cautivo hasta la tumba.
Entonces creo que la generación de ese joven no va a seguir hacia adelante de ahí para allá. Fue cortada y arrancada de raíz en ese momento. Eso fue lo que Jesús hizo cuando le dio la vista al cielo. Arrancó de raíz las consecuencias ancestrales que traía de su pasado. La cortó. Y ya la nación de ese ciego que ahora veía iba a ser nueva y diferente. Ya dependía del joven mantenerla limpia y diferente de ahí para allá. No caer en práctica deshonesta. Por eso cuando una persona viene a Cristo, recibe la libertad de Jesucristo, ahora depende del ser humano que recibe esa libertad, de que todas las cosas sean nuevas, no como las mías que ya pasaron. Entonces, ¿tiene algo más usted que explicar, doctor, que usted crea que...? No, vamos a finalizar con la frase de Lennon. Yo soy salsero, pero voy a terminar con la frase de Lennon. Todo lo que necesitamos es amor. Dios es amor. Amén. Entonces, le enviamos a través de este canal a todos los hogares donde llegue este contenido. Le enviamos desde aquí la energía positiva de la que Jesús habló, que de su interior correrán ríos de agua viva que resalten para vida eterna. Al abrir nuestro canal, recibe esta energía y vívela con tu familia en tu hogar. Que Dios te bendiga mucho. Carlitos, estoy aquí con don Alberto. Yo sé que tú lo quieres conocer y pronto te voy a traer a conocer. Amén, amén. Es un admirador. Amén. Gloria a Dios. Un saludo para Carlito entonces por allá, ya nos conoceremos físicamente, cuando así sea la voluntad de Dios, a través del doctor Gloria a Espaillat. Dios. Ha sido un placer, señores. Hasta un nuevo comentario.